Si me permiten, entonces yo quisiera llamar a Rualdo Menegato. Rualdo no es arquitecto. Yo a veces me permitiría decir que es un macro arquitecto. No solo por la calidad, que es muy buena, sino porque trabaja los temas macro, sobre los cuales después los arquitectos tenemos una línea de base, tenemos de dónde partir. No podemos seguir cometiendo gravísimos errores de convertir la Ciudad de México en la laguna a una Ciudad de México sin agua. Tenemos que partir de líneas de base que vienen de la ecología, de la geología, como en el caso de Rualdo. Rualdo es brasileño, de Porto Alegre, profesor de la importante Universidad Federal de Río Grande do Sul, doctor en ecología, tuve el honor de ser jurado en aquel concurso sorprendente. Era uno de los sorprendente la tesis que presentó Rualdo para doctorarse, y lo que está haciendo ahora en términos de ciudades gigantes con misiones y estrategias de educación, los laboratorios de inteligencia del ambiente. Dijo hace un momento, practicando esto de la integración, ¿no? Dijo hace un momento José Fernando que si cambio lo social, transformo lo físico. Entonces Rualdo, consciente de eso, está trabajando en lo social para cambiar lo físico. Encantado, bienvenido. Muchas buenas tardes a todos, a todas. Es un gran honor, mientras 3 veces un honor estar acá. La primera vez es por estar en México, que es un berço de las culturas latinoamericanas, sino también de las culturas humanas, un impresionante berço de civilizaciones. Es un honor también estar en la UNAM, que es una universidad de referencia para todos nosotros latinos. Y, por final, y no menos importante, un honor estar compartiendo este momento con estas jornadas de la arquitectura, del tercer Congreso de Arquitectura y Ambiente. Mientras yo sea un geólogo, me siento acogido por estas ideas de tornar la arquitectura más porosa al ambiente y tornar también el ambiente una actividad que esté presente en la cultura humana. Nosotros tenemos que entender hoy que la naturaleza ya no es parte de una comprensión primera de nosotros urbanos. La ponencia que voy a hacer a ustedes parte de una macroescala que es las megaciudades. Y de las megaciudades y de una idea de cómo es el estado general de las ciudades en el mundo, voy bajando en términos de presentar a ustedes muchos disturbios hasta llegar al centro de mi ponencia, que es intentar entender una metodología de educación que recupere la cognición en términos del paisaje. ¿Sí? Se ponemos adelante. La tecnología que se nos presenta hoy en la prensa, en los medios de comunicación, nos parece querer entender que vivimos hoy en un admirable mundo nuevo. La tecnología parece mucho más una magia. Parece que con un clicar de dedos todo se puede hacer. Es un poco lo que hablaba el profesor en la mañana. Es un producto de fomentar más ilusiones do que realidades, do que realmente conferir a los seres humanos una potencia. No sé si puede apagar las luces. Por ejemplo, acá está un montón de vídeos de televisores. Son más de 1000 canales de la poderosa AT&T de los Estados Unidos. Y este señor parece que está confortablemente sentado porque piensa él que está delante de todas las informaciones disponibles. Esa es una idea que nosotros tenemos, ¿no? Si este señor se pone a mirar 3 minutos cada canal de televisión, se va a quedar sentado aquí un mes entero mirando 3 minutos cada canal. Mire lo que se pasa. Entonces la idea de la superinformación es una idea que parece ser un gran avance de la tecnología. Pero lo que viene del mundo lá de
afuera, ¿qué se dice de este mundo? Parece que este mundo está como que en guerra con nosotros en 4 elementos: por el agua, por el fuego, por la tierra y por el aire. Por el aire acá están más huracanes, más tornados, y cuando pasan, esta es la realidad que se queda. Cuando miramos otro elemento, como por ejemplo el fuego, cada vez más en el hemisferio norte, por ejemplo en la península ibérica, también en California, son grandes fuegos que son encendidos por la baja humedad de la atmósfera. O también aquí la tierra, que son los deslizamientos que ocurren cada vez más. Quien en realidad mira esto son las personas que viven acá, o estos testimonios, ¿no? Que son personas que no están involucradas en las grandes tecnologías. Acá también el elemento agua, las inundaciones con que pasa el mundo, en todos los continentes no hay una sola ciudad que no tenga pasado por momentos dramáticos como estos de inundaciones que pone el agua. No solo el estado líquido del agua, pero también en el estado sólido, como son las grandes nieves, como esta acá en Londres, en Europa, ahora también en Estados Unidos, cada vez más fuertes estas nevadas. Y acá los maremotos, los tsunamis, ¿no? Que ponen en situación de alto riesgo las poblaciones y nos traen esas imágenes de inmensa tragedia. ¿Es la naturaleza que nos amenaza? Esa es la pregunta. Parece que la naturaleza de repente se convirtió en una amenaza a nosotros. ¿O será que tenemos una cultura que no considera la acción de la naturaleza en nuestros artefactos? ¿Ah? Lo que se parece que hay una naturaleza allá que está ahora nerviosa con nosotros. ¿O será que somos nosotros que no tenemos una cultura? ¿Ah? Bien, se fala mucho de esto, que la naturaleza está en contra de los humanos, pero se habla poco de las ciudades, de cuán grandes son las ciudades, de cuán distintas son las ciudades, de tantos tipos de ciudades que tenemos. Hoy se reconocen ciudades por todos los lados como nunca hemos visto antes, ciudades que suben los morros, ciudades que son verdaderos paredones, abismos verticales como estos que son en China, ciudades que son llanas pero sobre el agua, ¿no? Son ciudades que están sobre el agua como si fuesen anfibias. Son ciudades que se hacen como nodos de tráfego. Imaginen acá que una persona, para poder entender esta confusión, tiene que tener un cierto grado de información. Entonces lo que esta imagen nos dice es que si la persona no tiene información, él está fuera de la ciudad. La ciudad hoy es un artefacto que excluye a las personas que no tienen información acerca de ella. Las ciudades alcanzaron un gigantismo que no permiten más verlas por entero, ¿no es? Nosotros no conseguimos reconocer las ciudades. Por tanto, podemos preguntar, ¿cuán grandes son las ciudades actuales? ¿Ah? Esa es una imagen que me gusta, que es de Escher, y que a medida que se baja, se va poniendo una altitud cada vez mayor, ¿no es? Es una vertigen, ¿no? Cuando miramos desde arriba hasta abajo. Pero cuando estamos acá pensamos que esta es nuestra escala, pero cuando miramos abajo vemos una escala muy grande. ¿Sí? Entonces voy a hacer un ejercicio como profesor que soy de equilibrar las escalas. Acá están los planetas rocosos, la Tierra, Marte, Mercurio, Plutón y Venus. Y la Tierra es un planeta casi como el tamaño de Venus, pero un planeta grande entre los planetas rocosos. Pero cuando miramos con los planetas gaseosos, no, la Tierra es chica, el grandón es Júpiter, pero cuando ponemos Júpiter cerca del Sol, ¿no es? Júpiter es muy chico y la Tierra, chiquitita, ¿no es? Y ahora cuando ponemos el Sol delante de otras estrellas como Pollux, Sirius y Arcturus, el Sol es pequeño. ¿Y dónde Júpiter? Júpiter tiene un píxel, ¿no es? Júpiter es muy chico. Y cuando ponemos Arcturus ahora cerca de Antares, ¿no? Arcturus es muy chica. El Sol es un píxel de Júpiter invisible.
¿no es? Entonces es un juego de escalas que permite equilibrar tamaños para que podamos mirar las ciudades. ¿Cuán grandes son las ciudades? Un buen ejercicio es el ejercicio poblacional, mientras que es un ejercicio limitado. Acá es una escala de ciudades de 1950 en Nueva York, con 12 millones de habitantes, ¿no? La mayor ciudad en esta época. Buenos Aires acá es la nona, ¿no? México la 17ª, Rio de Janeiro 16, ¿no? México acá con 3 millones y la última entre las 30 primeras, San Francisco con 2 millones. La situación cambia mucho. En 85 México sale del 17 para el primero con 18 millones, ¿no es? El Lima, Perú acá ya está en el 29 y la última es Bangkok con 5,5 millones. En 2007 Tokio con 33 millones, México es el tercero, Nueva York baja para el cuarto, São Paulo ya está en séptimo, Buenos Aires acá está en 17º y la última entre las 30 primeros con 8 millones es Wuhan en China, ¿no es? Mire que lo que interesa a nosotros en esta mirada rápida es que la última ciudad entre las 30 en 2007 tiene 8 millones. Con 8 millones esta ciudad estaría entre las primeras de 50 años atrás, ¿no es? Y hoy la ciudad de mayor tiene 33 millones, este aglomerado de Tokio y Yokohama. Entonces ese es el crecimiento vertiginoso de las ciudades en los últimos 50 años. Acá también un aspecto importante que son los tamaños de ciudad. Acá las mayores de 4 millones, ¿no es? En 50, 13 ciudades con más de 4 millones. Y en 70, 23, en 2010, 90, y en 2025, 135 ciudades tendremos con más de 4 millones. Y con más de 1 millón, entonces, en 2025 serán 639 ciudades. En 50 eran 78. Miren que esta es la escalada urbana que está en curso, ¿no? Que puede nos dar una idea, un sentimiento, ¿no? De cuán grandes están siendo las ciudades. Otro aspecto importante es que la población urbana ultrapasa la población rural en 2008. Hoy somos más urbanos do que rurales nosotros humanos. Y en 2050 los urbanos serán cerca de 7.000 millones de una población total de 9.000 millones. Hoy nosotros somos 7 millones de habitantes y 3.600 millones de urbanos. Entonces no es que la población salta de 7 para 9, ¿no es? Sino que la población urbana salta de 3,6 para 7.000 millones en los próximos 30, 40 años. Este para mí es el aspecto más importante, el principio más importante, la premisa número 1 que debemos partir para entender el mundo actual. Entonces en 2050 seremos 70% casi de urbanos. En los países más desarrollados 86%, en los menos desarrollados 67%. Entonces es un fenómeno de urbanización creciente aún en progreso. Ahora vamos a hacer el juego de las escalas, ¿no es? Acá está la representación en área de ciudades del tamaño de una aldea de la Grecia antigua, con 0,4 kilómetros cuadrados, este puntito acá, ¿no? Y acá Moscú, en 1960, tenía 3.870 kilómetros cuadrados. Ahora, para otra parte, si vamos a ver Nueva York, en 1960, tenía 10.050 kilómetros cuadrados. Y acá la grande metrópole de la costa atlántica de los Estados Unidos, con la asombrosa cifra de 138.700 kilómetros cuadrados. Vamos a poner todo en línea y mire, ¿dónde está la aldea? Es un píxel. Eso es lo que ocurre hoy con las escalas urbanas. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, un ejercicio muy grande de lo que los ingleses llaman de rescaling. Tenemos que hacer una resituación de los tamaños de las ciudades.
Pero hay un aspecto que no es solamente los tamaños, que voy a abordar mucho enseguida, que es también de cómo las ciudades gigantes, ellas influyen las ciudades, incluso estos píxeles que no se ven. O sea, las ciudades gigantes hoy dictan, ¿no?, toda la dinámica urbana del mundo, y esto para mí me parece ser la característica más importante de la urbanización contemporánea, que es distinta de aquella de la década de 50 y otras, ¿no? Bueno, entonces el fenómeno urbano es esto: hay ciudades por todas las partes y ciudades cada vez mayores, ¿no es? Las faldas urbanas crecieron de una manera increíble. Esa es Chicago, ¿no es? Y así entonces nosotros podemos intentar entender este fenómeno en términos de sus disturbios. Yo llamo los disturbios geométricos a los problemas que advienen con la morfología y el tamaño de la ciudad. Los disturbios metabólicos, los problemas que advienen de las funciones urbanas y de los espacios. Y los disturbios de la cultura, que es el problema que adviene de la identidad urbana y la aculturación. Y por fin, los disturbios cognitivos, que son de la percepción de la totalidad urbana, donde acá incluyo la experiencia de los laboratorios de inteligencia del ambiente urbano de Porto Alegre. Y por fin, algunas conclusiones. Voy a empezar con los disturbios geométricos, los elementos arqueológicos de Ur, y acá es una reconstrucción del mapa de la planta urbana, y acá una reconstrucción geométrica de Ur. Ur era así entonces un carapazón de arcilla endurecida en el sol, que estaba para resistir no solamente de los vecinos enemigos con estos muros, pero este carapazón también era hecho para resistir a un señor. Era un señor que a veces se ponía con muy bajo humor, se quedaba muy enfurecido. Estoy hablando del Eufrates. El Eufrates era un río que ni siempre era calmo, a veces se ponía violento y destruía parte de la ciudad. Entonces el señor de la ciudad comandaba a sus ciudadanos: reconstruyan Ur. En este proceso, ¿no?, cíclico de construcción y destrucción, la ciudad de Ur se pone como una ecoforma, como dice el Rubén Pechi, ¿no es? Una ecoforma que va se acomodando en esta furia fluvial del Eufrates, y así entonces ella resiste a esta furia en el tiempo, y en la medida que resiste, nuevas técnicas, ¿no?, una evolución ocurre, y esta ciudad puede quedar ahí ubicada durante miles y miles de años. Esta ciudad se parece así como una sonda que se pone para dentro de la naturaleza durante un tiempo muy largo, y en la medida que se pone dentro de la naturaleza, estos humanos van entendiendo los grandes ciclos naturales. ¿Sí? Es así que empieza la base de la ciencia, de la empiria y también de la memoria humana en las tabletas de argila que estos de Ur escribieron, que nosotros podemos hoy recoger, leer y entender. Pero después en la Grecia, en el siglo VI, ustedes saben que se puso adelante un otro programa, que es el programa de las ciudades milesinas, el plan ajedrez, como esta ciudad de acá, que fue dibujada por Hipódamo, ¿no es? Una ciudad con calles ortogonales, un ágora, el estadio para el ejercicio del cuerpo, buena salud, buenos ciudadanos, buena mente, ¿no es? Los templos, es una ciudad organizada, ¿sí?, con funciones, pero la trama urbana en ajedrez fue una característica importante, y esa trama en ajedrez fue muy utilizada entonces para la colonización, primero por Alejandro y después por los romanos que hicieron del vasto mundo una ciudad. Aquí está Tingad en África, ¿no es? Una ciudad impresionante. Acá los arpedonatas, ya los primeros agrimensores, por así decir, que hacían el trazado de estas calles gretas. Bien, cuando entonces los europeos vienen a las Américas, ¿qué van a hacer ellos? Van a colonizar las Américas. ¿Y cómo va a ser esta colonización? La implantación de ciudades ajedrezes. En ajedrez, las ciudades tableros. Acá está México en 1628, acá está Lima en 1687, un poco Río de Janeiro, no ajedrezes
tan impresionantes como los ajedrezes de Lima y México, pero también un ajedrez así medio malo por la morfología de los cerros de Río de Janeiro, ¿no es? Y acá también los ajedrezes, los tableros de Norteamérica. Este es Salt Lake City, 1870. Miren las calles, ¿no? Lá detrás se ponen adelante siempre en la misma línea, ¿no es? Lá detrás siempre adelante por... Oh, no, un cerro acá está obstaculizando la vía, ¿no? ¿Alguien puede sacar este cerro, por favor? Está perturbando la trama geométrica de la ciudad. Entonces la ciudad, con esta idea de trama geométrica perfecta, va poniendo la naturaleza para un otro espacio para fuera de su concepción. Ella no consigue compartir nada con la naturaleza, ni un cerrito, ni un río, ni un árbol siquiera. Todo esto es como si pertenece a otro mundo que no el mundo urbano. Y lo que a mí me parece importante en esta idea de tablero de Salt Lake City es que ella nos da la idea de infinitud, es decir, la idea de que esta ciudad puede crecer indefinidamente por todos los lados. Este es así que hacemos en clase cuando los maestros quieren representar el infinito a un niño, hacen un trazo, una línea y dicen, se va para siempre, para allá y para allá, ¿no es? Eso es lo que dice esta imagen para nosotros, ¿no es? Bien, lo que se pasa es que sí, las ciudades crecieron muchísimo, pero nosotros aún tenemos un sentimiento de que la ciudad es un artefacto que se puede subir en una torre, mirar el límite entre la ciudad y la naturaleza, mirar el vecino que está mejorando el jardín, el otro que está haciendo una pintura y así por delante. La idea es que podemos mirar la ciudad como si estuviese en nuestras manos, como mirar la ciudad en un lance de vista. ¿No es? Es así nuestra idea de ciudad, pero las ciudades crecieron tanto, ya estamos en ríos humanos, ya ni siquiera podemos hacer un movimiento primordial que es mirar, ¿no?, el pueblo para ver el paisaje. Tenemos solamente que seguir adelante. Ya no sabemos si esto es un río o si esto es un balón, un agotamiento de la ciudad. Ya hay ciudades por todas las partes, son mares urbanos que no tienen fin. Son mares inmensos como este que es Tokio. Nosotros conseguimos mirar las ciudades enteras en imágenes satelitales como esta, que es São Paulo, una enorme mancha que solo se ve a 750 kilómetros de altura, y cuando la miramos así, pensamos que la entendemos, pero no tenemos ni idea de que bajar para ese tejido de concreto, de hormigón, ¿no es una actividad muy compleja, atravesar esta ciudad. Casi ni más la atravesamos, solamente conseguimos andar a 10 kilómetros por hora en São Paulo, ¿sí? Y además que esto es un complejo tablero de distintas culturas, mosaicos urbanos culturales, a veces muy cerrados como si fuese un apartheid cultural, ¿sí? Es así no solamente São Paulo, pero también Nueva York, ¿no? Acá está Nueva York, Manhattan, ¿no? Acá el skyline de Manhattan, que es muy famoso, pero acá está el Brooklyn, acá está el Bronx y tantas otras partes. Pero cuando nosotros decimos, fui a Nueva York, ¿no es? Nosotros vamos solo por acá en Central Park, no visitamos todo esto, todo aquello, esta falda urbana inmensa, ¿no es? Entonces la ciudad tiene esta capacidad de, al mirar un elemento suyo, ella nos da idea de que miramos toda la ciudad, y por tanto la ciudad es hoy un artefacto que esconde la complejidad humana que contiene en su falda. Y otro aspecto importante de esta construcción urbana es que la ciudad no es más un hecho aislado. La ciudad, cuando miramos esta imagen satelital, que son una justa posición de muchas imágenes obtenidas a la noche, las ciudades son una red, ¿sí? Son una red. Por eso que una gran ciudad acá puede hoy imponer su actitud, su ritmo a las pequeñas ciudades, a las villas que están muy lejos. Estamos, como siempre gostamos de decir, conectados. Y decir conectados es decir hoy que la aldea, la chica comunidad,
tiene también casi los mismos problemas que la gran ciudad. Y otro aspecto importante de esta red urbana es que hay un fenómeno impresionante que es este de la costa leste de los Estados Unidos, donde en un segmento de 800 kilómetros desde Boston, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Washington, ¿no? Hay acá una cordillera de megacidades, una cordillera urbana que se llama megalópole, y vive en esta megalópole cerca de 80 millones de habitantes. Entonces ese es así el fenómeno urbano contemporáneo, las ciudades no aisladas, ciudades más que gigantes, cordilleras urbanas, no solo en Norteamérica, pero también acá en la Europa, la gran megalópole de Amsterdã, el Valle del Ruhr, París, Londres, Manchester, ¿no? Acá también viven un montón de millones de personas, en todas las ciudades también en redes. Acá está el Asia, lo mismo, y acá en Asia, la gran Tokio, Yokohama, hasta Osaka, y en un segmento ahora de 400 kilómetros está acá la megalópole que tiene un nombre que es la Tocaida. Tocaida tiene también 80 mil millones de personas, ¿no? Es realmente un fenómeno urbano impresionante. Están en curso otras grandes megalópolis en China, en Brasil, así por delante. Quer decir que en los próximos 30, 40 años se vamos a tener ya más que una dúzia de estas grandes megalópolis urbanas. Por favor, puede revolver. Yo quería por fin decir que estas imágenes satelitales son las imágenes más importantes de la ciencia en el siglo XXI. No son las imágenes del gran universo, ni las imágenes del chico mundo subatómico, que nos impresionan, claro, pero esas imágenes muestran el tamaño de la humanidad. Há 50 años atrás, para hablar de la humanidad, tendríamos que hacer un esfuerzo metafísico muy grande. Ahora no, ahora podemos decir, mire, esto es la humanidad. Estos mapas que ustedes están mirando tienen la misma fuerza, el mismo impacto de cambio de nuestra situación humana en el mundo, como tuvieron los primeros mapas que hicieron los renacentistas cuando fueron descubiertas las Américas, cuando por final se hizo el primer mapa mundi, efectivamente de todo el mundo, con una cierta precisión, ¿sí? Y así podemos mirar, ¿no?, la Tierra por entero. Ahora podemos mirar la humanidad por entero, esta fuerza que tienen estos mapas. Pero hay un paradojo, el paradojo que yo llamo el paradojo del brócolis, no solo porque el brócolis es una buena comida, pero también porque el brócolis tiene una geometría fractal. Si tomas un ramo, él tiene la misma forma que el ramo grande, y así como este ramo grande tiene la misma forma donde lo saqué, ¿no es? Y cuando cortamos acá una sección del talo del brócolis, él tiene una sección elipsoidal única, pero más arriba acá son varias secciones, algunas están juntas y otras aisladas, pero más arriba, más chicas las secciones, todas juntas, y bien arriba un montón de secciones chicas, todas juntas, que forman una mancha. El problema de la percepción urbana no es otro sino aquello que nosotros pensamos que vivimos en una ciudad aislada, la ciudad metropolitana aislada, lejos de todas las otras, la nuestra ciudad, dijimos, ¿no es? La mi ciudad. Pero cuando miramos la ciudad que de hecho estamos morando, es una mancha. La nuestra ciudad es una en un montón de ciudades circundantes que también crecieron. Y ahora cuando miramos en una imagen satelital, somos una ciudad única, una única mancha urbana, un aglomerado urbano inmenso. Entonces ese es el problema, el paradojo del siglo XXI, la gran contradicción que nosotros humanos vivimos acá y pensamos que vivimos acá o acá. Es decir, nosotros traemos en nuestro imaginario, en nuestro sentimiento, la ciudad de nuestros padres, de nuestros abuelos, la ciudad que nos contaron, ¿sí? Y esto hace una dificultad de mirar la ciudad de hecho que está delante de nosotros. Es como un hijo que crece y los padres no quieren creer que los hijos crecen y se van, ¿ves?
Así también la ciudad. No queremos creer que la ciudad creció, es compleja, ya está junta con un montón de ciudades, algunas incluso que eran rivales de la nuestra, ¿no es? Este es entonces el problema cultural, cognitivo para entender la ciudad. Estamos acá. ¿Acá dónde? ¿Ah? No veo ninguno, ¿sí? Un píxel, ¿no es? El problema es que cuando miramos la ciudad gigante, no miramos los humanos. Y cuando miramos los humanos, no vemos la escala gigante. ¿Sí? Ese es un otro problema muy grande. Porque para mirar la escala de la percepción humana y mirar la escala de la ciudad, es necesario un esfuerzo tecnológico. Mire, yo estoy utilizando acá imágenes satelitales. Estoy acá usando mucha ciencia para mostrar la ciudad gigante. ¿Y cómo podemos creer que un ciudadano de México, que un ciudadano de São Paulo, que un ciudadano de Nueva York pueda mirar esta ciudad gigante, ¿no es? Y entenderla? Así, nosotros tenemos que entender pensar en un nuevo atlas del siglo XXI. No más el atlas fuerte que portaba en sus hombros, en su espalda la tierra, sino un ser humano frágil que tiene que tener en sus espaldas la ciudad. ¿Sí? O aprendemos a transportar la ciudad, a cargar la ciudad en nuestras espaldas, o la ciudad se tornará un fardo, un paquete muy grande en nuestras espaldas. Lo que se pasa es que cuanto más el esfuerzo de los humanos para transportar este paquete urbano en sus espaldas, menos humanos nosotros nos tornamos. No es solo el problema de que el agua se deteriora, el aire, los animales, la floresta. No solo esto, ¿no? El problema es que más la ciudad nos exige, menos humanos. La ciudad gigante compromete el humanismo. El sentido profundo del humanismo es el gran problema del futuro humano, ¿sí? Entonces este es un dibujo que yo hice para mostrar que el atlas del siglo XXI es de alguien que tiene que aprender a cargar la ciudad. Y nosotros como urbanistas, como arquitectos, ustedes, nosotros involucrados con los temas de la ciudad, tenemos que tornar este fardo más leve, más liviano, ¿no? Más soportable, como decimos mismo, más sostenible. Tenemos que entender la ciudad entonces no como una trama de un tablero de ruas y avenidas, ¿sí? Tenemos que entender cómo la ciudad está involucrada en el medio ambiente. Tenemos que entender que la litosfera, el suelo, hace parte de la ciudad. Que la ciudad ella se pone para abajo del suelo. Que la ciudad se pone para dentro del agua con sus efluentes, para cima con sus emisiones en el aire, ¿sí? Entonces, cuando la ciudad hace esto, la ciudad se apropia de partes de la litosfera, de la hidrosfera, de la atmósfera y de la biosfera. Yo llamo así la biourbésfera, la litourbésfera, la hidrourbésfera y la aquourbésfera. Cuando volamos de avión, si podríamos abrir la ventana, podríamos, hay un olor de ciudad, pero no abran las ventanas de los aviones. Así las ciudades tienen como una umbrella, ¿no es? Un domo de humos que se detienen allá, no se van embora. Nosotros tenemos la ilusión que se van embora, no se van. Nosotros tenemos la ilusión que el agua lleva adelante los desechos, los efluentes. No se va, no se va, ¿sí? Son materiales sólidos, todo se detiene. Y entonces, si pudiéramos retirar una ciudad de su lugar, no hagan esto. Si pudieran, ¿no? El volumen que sale es todo este volumen que acá el dibujo que hizo es un dibujo simple, pero son interfaces complejas que la urbe detiene, ¿no? Con el medio ambiente. Y así también la urbe crea, ¿no? Sus megalópolis, quer decir, sus conexiones por túneles, carreteras, las puntas aéreas, ¿no? Todo esto es urbano, de suerte que cuando estamos en la ciudad, estamos en nuestro mundo ahora. Ya no estamos más en la naturaleza, estamos siempre dentro de la ciudad, ¿no es? Y así se vamos adelante. Si Julio Verne
escribisse su obra Un viaje alrededor del mundo en 80 días, ¿no? No tenía más los tramos de la India, los tramos lá de los Estados Unidos, en la selva, ¿no? En el mundo salvaje. Casi no hay más mundo salvaje, ¿ves? ¿Y cómo está la salud de esta mega ciudad? ¿Cómo va? ¿Sí? Yo como científico tengo que decir honestamente a ustedes, no sabemos. Tenemos que ser honestos, ¿sí? Porque este es un artefacto muy complejo para entendernos en su multitud. La única manera de entendernos efectivamente cómo está la salud de ese organismo es hacer lo que estamos haciendo aquí. Es hacer charlas, conversar con todos de una manera interdisciplinaria, de una manera transdisciplinaria, y conversar sobre todo con la gente que vive en la ciudad. Así que vamos a ver cómo de hecho está la ciudad. Las noticias que nos traen son noticias muy pesadas siempre, los hospitales llenos, la violencia, etc. Eso quiere decir que la salud de la ciudad no está nada bien, pero de hecho lo que está realmente esta salud nosotros no sabemos. Bien, este un poco entonces los disturbios geométricos de la magnitud urbana. Voy ahora a hablar de los disturbios metabólicos. Estos disturbios son más simples. La ciudad todos los días consume un montón de materiales sólidos, líquidos, gaseosos. Y todos los días esta ciudad pone fuera, descarta un montón de materiales líquidos, gaseosos, sólidos, algunos tóxicos, otros no. Y esos tóxicos muy tóxicos, ¿sí? Pero no es este el problema apenas. El problema es que la ciudad quiere todo para sí, todo lo que tiene al su alrededor, él la quiere para sí. Hoy la ciudad quiere productos que están muy lejos de ella. La en China quiere productos que vienen de locales muy exóticos, ¿sí? Ella quiere, los mercados entre las villas quieren. ¿No es? El problema es que la ciudad no consigue digerir todo esto y la gran parte se va afuera. La ciudad es como un parásita, ¿no? Quiere todo y no devuelve nada a la naturaleza. Y cuando devuelve productos tóxicos, ¿sí? Este es un parásito lineal, no tiene fin esto. Yo no encontré ningún ser mítico en la historia, en los anales, para llamar este organismo, para dar un nombre a ello. Entonces yo lo llamé de voracino, el voraz, el que quiere todo, el que no consigue dar cuenta de todo lo que trae para sí. Ese es el voracino. Y para hacer su trabajo, el voracino tiene casi un hermano que es el velocino, ¿sí? El que quiere todo veloz. Hola, chao, ¿cómo te vas? Fui. ¿Sí? La ciudad no da tiempo para que mires las personas en los ojos, para que compartan algunos minutos. No hay tiempo para nadie en esas ciudades. El problema es saber quién decidió esto. ¿Quién decidió que la ideología urbana es la ideología del voracino y del velocino? Yo no. ¿Usted decidió esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ninguno hizo este voto, ¿no es? Pero en tanto la ciudad tiene como ideología esos dos grandes monstruos míticos, el velocino y el voracino. El resultado es el desconforto urbano. Vivimos en la ciudad en un gran desconforto, cuando debía ser el contrario. La ciudad, el lugar del hábitat humano, debía ser un local de conforto, de tranquilidad, de civilidad, urbanidad, pero es el contrario, es violencia, ¿no? Es un lugar de desconforto en todos los sentidos, ¿sí? ¿Y cómo hacen las ciudades entonces para resolver el problema del voracino? La transferencia del costo ambiental. Las ciudades ponen los desechos para la periferia urbana, o para las otras ciudades, o en el medio ambiente. Este es un problema para las generaciones futuras. Nosotros no necesitamos nos preocupar con esto. Vamos a vivir nuestra vida, así piensan algunos, ¿sí? Mas vamos a dar una mirada en el mundo para ver cómo está la situación. Yo prometo que no vamos a hablar de México, ¿sí? ¿Sí? No vamos a hablar de México. Vamos a hablar de los otros. Acá está una imagen del voracino de China. Igual por toda la parte, no hay ninguna novedad, ¿no es? Vamos a poner adelante. Ese es el resultado del velocino. Es un montón.
de estas cosas. ¿Se creen poco? Mire esto. ¿A dónde esto? En Hollywood. ¿Ya miraron esto en la película? ¿Ah? No, esto no se muestra en películas, ni se habla en el periódico, no se habla en lugar ninguno. Es muy interesante que los problemas del metabolismo urbano no se habla en ningún lugar. No se habla en los políticos, no se habla en la cultura, en las películas, nada. Y acá está el problema. ¿Quién puede resolver esto? Puede ganar un Nobel con seguridad, ¿no es? Mas el problema mayor está acá. Es que los desechos del voracino están junto con las personas, ¿sí? Las personas que no tienen gran capacidad económica hoy, ¿no? Las personas de baja renta, no son apenas personas de baja renta como eran las personas de la década de 50, no más. Estas personas están viviendo con los desechos del voracino y velocino. Quiere decir que estos materiales autógicos están afectando la vida de esas personas. Y no solo de ellas, también de las generaciones futuras. Ese es un problema muy grande, ¿sí? ¿Y dónde se pasa ese problema? En la periferia de esta ciudad. Lá está la ciudad linda, ¿no es? O sea, las ciudades hacen una huella ecológica. Con su carga, ¿no? con todo lo que consume y con lo que pone fuera, hay entonces una huella ecológica. Y esta huella es mucho mayor que la área de la ciudad. O sea, la ciudad para sobrevivir necesita una área mucho más grande que ella. 7, 10, 15 veces mayor. ¿Cuál la área que la Ciudad de México necesita para sobrevivir? No solo para plantar cereales, ¿no? La maíz, no solo esto, pero para poner fuera las cosas que no quieren, ¿sí? Entonces es una área muy grande, ¿no es? Eso se llama entonces la huella ecológica de las ciudades. Todo el esfuerzo que debemos hacer es bajar esta huella ecológica, ¿no? Hacer que la ciudad sea de hecho leve, ¿no? Y de bajo impacto. Bien, ahora vamos a mirar el impacto que tiene todo esto en las capas planetarias. Si la ciudad pone mucho gas carbónico en la atmósfera, se va a calentar, ¿no es esto? Se va a calentar, no va a tener más el iglú, ¿no? Va a perder su casa. Acá están los pingüinos. ¿Qué hablan ellos? Ah, sí, el año pasado tenía hielo acá, ahora no tiene más. Sí, es así, ¿ves? El hielo está derritiendo. ¿Ah? Y se derrite el hielo, como acá en el hemisferio norte, en el polo norte, ¿no? Esta imagen es 79. Acá es la imagen de 2003, miren, en el mismo estación, y acá es la proyección para 2050. O sea, estamos asistiendo, en cuanto a una generación humana, por la primera vez, el derretimiento casi total de la calota polar norte. Y si la calota derrite, los niveles del mar suben. Esto de acá, esta imagen muy emblemática, es en el delta de Mississippi, Estados Unidos, muy emblemática, ¿no es? Y acá también una familia norteamericana. Miren qué situación desesperadora, ¿sí? Y esa situación ahora se vive en muchas situaciones en todo el mundo. Las noticias que llegan entonces son de que el mundo que está afuera parece que está contra nosotros, ¿sí? Y los ciudadanos cada vez más tienen miedo de la naturaleza. Ahora, el tercero disturbio, que es un disturbio muy importante y poco hablamos de ello, que es el disturbio de la cultura, de cómo se cría la identidad urbana. Yo costumo ilustrar este disturbio con esta imagen que es del Coricancha, lá de Cusco, ¿sí? Este fue hecho por los incas y acá los colonizadores europeos, ¿sí? Hicieron su construcción sobre esta antigua construcción inca. Pero se olvidaron los colonizadores que esta construcción inca fue hecha en acuerdo con el lugar. Una ecoforma, no es Rubén Pesce, es una ecoforma, pero esta acá es la trama ajedrez, no es una ecoforma. Ella no quiere saber nada de la ecoforma. Esta ciudad de ajedrez puede se poner en cualquier lugar, ¿sí? Y al hacer esto, ella recusa, evita, excluye la cultura local, porque tiene su cultura con base en una cohesión con la geometría ajedrez, ¿sí?
Entonces, esta idea de que el que viene de fuera no tiene la cultura del lugar y hace su propia ciudad, es un problema cultural que se transmite para la configuración de la ciudad y también para la relación con los ciudadanos. Este es Santiago de Chile en 75 y acá en 2000. La expansión urbana, ¿no es? De nuevo, vamos a mirar. Miren, de nuevo. 2000, ahora. De nuevo, pronto, mas es la expansión urbana. ¿De qué ciudad cada uno trae cuando va a vivir en la ciudad grande? ¿Qué ciudad cada uno tiene dentro de su mente, de su cerebro? ¿Mas? Adelante. Este es un chico que está saliendo del territorio rural de China y va a morar en una gran ciudad de China. Esta es la cultura que lleva. ¿Cómo va a vivir en una ciudad gigante en la tecno-urbésfera, ¿no? Que es esta ciudad gigantesca del mundo? ¿Cómo va a vivir allá? Acá sí ahora está la Ciudad de México. ¿Cuántas culturas tiene la ciudad gigante? ¿Cuántas? Yo digo así que ahora todas nuestras culturas ancestrales humanas, todos nosotros estamos acá en la ciudad gigante. Todos nosotros estamos acá. Por tanto, tenemos un problema cultural de compartir valores, de compartir conocimientos. ¿Y dónde se hace esto? ¿Cómo se aprende a hacer esto? Entonces ese es un problema muy grande, ¿sí? Porque cuando miramos la ciudad de nosotros no estamos apenas mirando cómo hacen sus casitas, ¿no? Cómo viven, estamos mirando la otra cultura. Nunca miramos la ciudad del otro y decimos, ¿qué puedo aprender yo con esta ciudad de los otros? ¿No es? Y estos temas son tan importantes porque nos llevan a situaciones límites como esta. No, esto acá no es en Latinoamérica, no es en el tercer mundo. Esta imagen es una imagen de París 2005. ¿Sí? Estos jóvenes no son pobres, tienen comida, tienen hospital, tienen salud, tienen educación. Pero ¿por qué están así violentos? Porque son de otro origen que no la origen francesa, son descendientes de argelinos. ¿Sí? ¿Y por qué hacen violencia? Porque la ciudad de París no los quiere. Ellos no se sienten acogidos en París porque tienen otra cultura. Entonces las grandes violencias urbanas de las metrópolis de todo el mundo no son un problema de la pobreza, no, son un problema de la exclusión cultural, que es la peor exclusión humana. Nosotros humanos tenemos algo en nuestro espíritu que es rejectar profundamente la exclusión cultural. ¿Sí? El resultado es este, y es un resultado cada vez más en avance en todo el mundo. Lo que se lleva para la ciudad, cuando se va a morar en la ciudad, cada uno trae sus memorias, sus paisajes, ¿no es? Las paisajes de su lugar donde nació. Así, en este dibujo de Magritte, ¿no? Recortamos el paisaje de nuestro lugar de nacimiento y llevamos a la ciudad, pero la ciudad no quiere la paisaje de cada uno. La ciudad no tiene ningún interés en el paisaje de cada uno. Y lo que hacemos entonces, la aculturación. Nos aculturamos. Y hacemos un ejercicio muy grande para esto, ¿no? Ese es nuestro ejercicio de la clase media, porque en general hay la desculturación. O sea, la ciudad perdió la capacidad de generar civilización, no consigue más transferir la civilización. El resultado no es una otra civilización, es la desculturación. Es lo que ocurre cuando una profesora, ¿no es? Una profesora va a hacer clase en una escuela de la villa, va a llevar el teorema de Pitágoras, la geometría euclidiana, pero esos niños, esos chicos y chicas no quieren saber de esto, porque eso no habla de su lugar, esta cultura no habla de ellos en ningún momento, ¿no es? Entonces la desculturación es un gran problema, ¿no? Que genera los conflictos grandes de los maestros en las villas, etc., de los planos urbanos, de las municipalidades que llegan en la vida y quieren hacer sus planos y nunca preguntaron a ellos lo que quieren, quién son, los valores que tienen y los intereses que traen. Por tanto, nosotros necesitamos de una otra escuela,
de una otra manera de hacer la enculturación, esto es la transferencia de la cultura, ¿sí? Si no reinventarnos la manera de hacer la enculturación, ¿sí? No tenemos muchas salidas, sino los confrontos, el aumento del caos urbano. Y no hablemos más de caos, señoras y señores, hablemos de barbarie, que es lo que se mira en estos locales donde hay la desculturación. Es una barbarie creciente, pero el sistema parece que no está se molestando con la barbarie, porque la barbarie quizá está nutriendo este sistema, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con esto. El resultado es la fragmentación, ¿sí? Estamos cada uno involucrados en nuestros nichos y ni queremos saber y mirar el mundo que está lá afuera. Es así entonces que llego al último importante disturbio, que es el cognitivo. El disturbio cognitivo es el problema de la percepción de la totalidad urbana, ¿no? Nosotros no tenemos materiales para que los niños, las niñas, los ciudadanos, los gestores, los legisladores, los ejecutivos miren los materiales para proyectar, para entender lo que se pasa en el mundo real. No tenemos esta conexión tan bien dibujada aquí por Escher, ¿no es? El problema cognitivo es un problema monumental. Siempre hablamos que la polución, los dejetos de la ciudad impactan el agua, el aire, la biosfera. Nunca hablamos que la ciudad impacta la nosfera, impacta la inteligencia, la percepción humana, ¿no es? El cerebro es como un espejo, él lo piensa de acuerdo con lo que mira los ojos, lo que escucha los oídos, lo que siente el corazón, ¿no es? Entonces no percibimos que esta ciudad gigante pone problemas muy grandes para la cognición. Voy a ilustrar el problema de la cognición humana con una imagen que remete a la obra de Émile Zola, La Besta Humana. Esta obra fue escrita en 1830, algo así, y ella retrata la vida de la ciudad de París en 1800, cuando París empieza a poner ferrocarriles, ¿sí? Entonces los ferrocarriles que atraviesan la ciudad con la marcha de los convoyos, los ruidos que produce, ¿no? Hace con que la dueña de casa, la señora que está haciendo la comida, pueda decir: ese es el tren de las 11:05, tengo que hacer la comida, tengo que poner la mesa. Entonces la vida de París va se poniendo adelante en acuerdo con los horarios de los convoyos de los trenes. Y en un momento dado de ese romance, el maquinista está vacante, está en su descanso en la margen de una vía de tren. Y está en la noche mirando la luna, un poco enamorado, pensando en la vida. Y en ese momento pasa el tren de las 10:02 de la noche. Pasa a una velocidad enorme de 60 kilómetros por hora, ¿sí? Y este maquinista mira en un vagón, ¿no?, un asesinato. Sí, yo vi, dijo él, alguien mató a alguien. Pero después él lo para y piensa: ¿será que lo vi? ¿Será que miré? No, yo creo que no miré. O no, o sí. Y él se queda con una brutal ambigüedad de pensamiento. Porque la velocidad urbana hace con que nosotros no saibamos exactamente lo que vemos, ¿sí? Esto pone entonces en otros términos las epistemologías científicas, las epistemologías urbanas, la vida cultural y social. Ninguno de nosotros dice para alguien en la calle: no haga esto. Miramos y no sabemos lo que se pasa, ¿no? Por tanto, la vida urbana no es otra sino la fragmentación de visiones. Y nosotros necesitamos una estrategia común para ponernos todos en marcha de discusión, de diálogo común para la estrategia urbana. Y esto se hace con conocimiento. Sin conocimiento no se hace todo esto, ¿sí? No se hace solo con una autoridad. Es necesario una autoridad leve, una autoridad convidativa, una autoridad concertativa. Y esa autoridad se hace con el conocimiento. En Porto Alegre hicimos el Atlas Ambiental de Porto Alegre.
É uma obra gigantesca que tive a oportunidade de coordenar, de conceber este atlas, 5 anos de minha vida que investi nisto, ¿sí? E o que diz o atlas? O atlas é uma obra que tem toda a história natural de Porto Alegre, desde 800 mil milhões de anos, é a idade das rocas mais antigas, hasta el agua, ¿no? A distribuição do agua, da geomorfologia, a fauna, a flora, os vegetales, etc. E depois a origem, o surgimento da cidade passo a passo, hasta chegar à situação contemporânea, com todos os impactos urbanos. E todo este conhecimento não é para dizer, mire como nós em Porto Alegre sabemos de nós, não. Esto es para decir que el conocimiento es para la gestión ambiental, urbana, cultural, social. Es para poner en cuestión el lugar y no la etnia de aquellos que gobiernan la ciudad. Es para poner en cuestión todas las ciencias, no solo la mi ciencia. Es para poner en cuestión todas las culturas del lugar, no solo la mi cultura. Então, el atlas, quando dibuja, habla de todo esto, está convidando a todos a hablarem de su lugar, a mirarem de su lugar, ofrecer nuevos elementos conceptuales para organizar a percepção de cada uno. E assim como dijo Jiménez, educar a percepção. Educar a percepção. ¿Sí? Nosotros miramos entonces 4 puntos de la estrategia: el conocimiento del ambiente, la cultura y la educación, por una educación que tenga en cuenta el conocimiento del lugar, que traiga a los niños el conocimiento del lugar, y una educación que esté mirando también los programas de gestión urbana, social, ambiental, ¿sí? Y estos programas, por su vez, también, yo quiero, porque yo soy pobrecito. No, yo quiero porque quiero mejorar el ambiente, la cultura de mi lugar, etc. Así entonces nosotros desarrollamos en Porto Alegre los laboratorios de inteligencia del ambiente urbano, llamamos LIAO. Ponemos el atlas dentro de las escuelas. Yo organicé con todas las profesoras de la municipalidad cursos, ¿sí? Hizo muchos cursos con ellas para que pudiesen desarrollar técnicas de clase para estudiar en el atlas. Y los chicos dicen así: yo vivo acá, ¿no es? E cada um deles habla do lugar, de histórias da abuela, do padre, da madre, do tio, da tia. E assim cada um comparte suas memórias, suas ideias. Não? E esse é o lugar que está no centro, não a etnia de uno, não a autoridade disciplinária de outro, sino a capacidade de todos em compartilhar a construção da imagem do lugar onde vivem. E assim, então, o laboratório em cada escola, o que é? É uma sala onde tem materiais de atlas, e nesta sala os alunos, um grupo, fazem então muitos projetos de conhecimento, de investigação do lugar onde vivem. Eles investigam na realidade fora da escola. ¿Sí? Hacemos caminadas, excursões antropológicas, geológicas, fitológicas, geomorfológicas, todos os temas. Não há tema impossível, ¿sí? Pero há a condição de que cada tema tenha que haver uma investigação em la realidade, que os alunos aprendam a recolher dados em la realidade e depois produzir materiais como esta maqueta, ¿no? Onde vivem, onde estão ubicados, ¿sí? E assim, então, o laboratório de inteligência do ambiente urbano se convierte, como assim podemos dizer, um mini museu, ¿no? De história natural da localidade e que eles mesmos construíram. E assim, cada geração que passa por el laboratório deixa, né, uma marca de si. A escola é também as marcas de las memórias de los que passam. Os niños têm que saber que tuvo gente antes deles nesta escola. Têm que mirar o que os outros fizeram para que tenham vontade de ser melhor, de ser mais, de compartilhar experiências, não? E assim, então, cria em eles uma identidade generacional. E com isso criamos os valores. Compartilhar os valores necessários para acompanhar a educação.
A educação não é só o conhecimento, são também valores que uma geração tem que saber construir e portar. Assim, então, cada chico é capaz de falar do mundo como uma totalidade, de partir desde as escalas planetárias onde vivem, da Terra, dos ecossistemas ao redor de Porto Alegre. Sim, eles fizeram uma mapoteca, esses são mapas do barrio que fizeram. Acá é uma litoteca que fazem com as rocas do barrio, que eles mesmos fizeram a coleção. Aqui tem um basural, como funciona um basural ecologicamente correto, a maqueta. Esta chica está explicando onde vive e ela pede para o ouvinte que mire por la ventana e veja que o cerro que está allá é isto. Então, a realidade penetra para dentro da escola. A escola é um centro de referência educacional transparente para a realidade desta gente. E assim, esta escola consegue construir a identidade deles. Eles que vieram de tantas partes, de tantas culturas, de tantas etnias, agora podem compartilhar isto mirando seu lugar, o lugar comum. Sim? Acá são os caminhos, e estou concluindo, aqui são os caminhos ecológicos que hicimos para mirar o barrio, para fazer essas investigações. Lá é o cerro que eu conozco, agora tem um nome, a percepção da paisagem. Antes, esses niños solamente miravam a violência do barrio. Não tinham outra ideia de como mirar o mundo. Agora conseguem mirar o mundo por además da violência. Temos também caminhadas de discussão antropológica, conhecer as pessoas, etc. Assim, concluindo, a humanidade durante muito tempo desenvolveu as técnicas, os mitos, as primeiras culturas, as aldeias, as habitações, as cidades, a ciência, e agora vivimos em la tecno-urbesca. ¿Sí? Hasta hoje, podemos dizer que a história humana não foi outra senão uma história de domesticação da natureza. Pero daqui adelante, nossa história deverá ser a história de sermos capazes de domesticar a tecno-urbesca. Esse é nosso problema. ¿Sí? Nós pensamos que a cidade, porque hecha por nós humanos, não é ofensiva à vida humana, mas já chegamos a uma escala que a cidade pode comprometer a vida humana, o humanismo e sua qualidade. Saber como domesticar a urbésfera, este é um intento também de uma arquitetura, de uma permacultura, de fazer doins, como é uma técnica china, em cada lugar, para que essa cidade tenha uma consciência de si, que é o que a cidade perdeu. Temos que conhecer o mundo local e como ele se involucra com as dinâmicas globais e vice-versa, saber como as dinâmicas globais elas impactam ou têm relação com o nosso mundo local, entender os cambios das paisagens, não só em termos da escala atual, mas também no tempo passado e futuro, como dijo Jiménez. Temos que entender que a cidade está enclavada em um ecossistema, como muito bem mostrou o professor Rojas por la mañana, é não mirar a cidade como uma plancha de hormigão e hierro, sim, pero um organismo que reacciona com todo o que está em seu entorno. Temos que entender que a cidade não é um hecho aislado, as cidades são redes no mundo, sim? E temos que fazer, então, compartilhar experiências, falar muito de nossas experiências. E, portanto, cada um de nós tem sua parte em la vida urbana. Quer dizer, essa é a ideia do novo Atlas do século XXI. Todos temos que participar. Não há como fazer a gestão urbana sem democracia participativa, sem perguntar à gente. E não pensem que isso é só compartilhar o poder. Não. A democracia participativa é a experiência que nós vivimos em Porto Alegre durante anos e que aún está em curso, é também uma forma de conhecimento da cidade. É quando a gente chega na reunião e diz algo para nós que não estava em nossos desenhos, que não estava em nossas teorias, e nós nos vemos surpreendidos com a sabedoria popular, com as questões que esta gente traz, e assim nós crescemos em termos de entendimento da cidade. Assim, eu queria terminar dizendo que a humanidade produz diferentes culturas em acordo com os distintos ecossistemas. Este é o grande significado
significado de cultura humana. Una cultura es una lectura que se hace en relación al paisaje, a la identidad territorial. Así, el mundo tiene tantas culturas cuantos ecosistemas, y nosotros hoy tenemos que entender la relación de esas culturas en las megaciudades, en las ciudades urbanas, para que podamos desarrollar una cognición, una percepción, un nuevo paradigma para tornar cada vez más sostenibles no solo las ciudades, pero también hacer con que ellas no aniquilen la base que sostiene la vida en todo el planeta. Muchas gracias a ustedes, mucho obrigado ao México. Bien, creo que se está cumpliendo lo que nos propusimos. Miradas tan inteligentes pero diferentes como la que hemos tenido ya en los 5 conferenciantes magistrales que han pasado, algunos más enfocados a temas globales, la ciudad y la sustentabilidad, otros más a la arquitectura, la producción del edificio y la sustentabilidad, nos van dando ese marco de referencia para las conclusiones que queremos sacar, donde, insisto, la contribución de los ponenciantes en los talleres y de ustedes como participantes plenos allí cada vez se van borrando más los estrados, las alturas espectaculares y viene el debate. Y en ese sentido quisiera llamarlo Enrique Ortiz, que nos va a dar otra contribución importantísima. Bueno, Enrique Ortiz es uno de los expertos, hombres más sensibles, conocedores y luchadores por el tema que precisamente define su conferencia, el derecho a la ciudad y producción social del hábitat en tiempos de crisis. Enrique es mexicano, vive acá, lo tienen cerca, es un querido amigo para mí, así que Enrique es tuyo, adelante. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, estar en mi escuela, y me da mucho gusto que esta escuela haya acogido una reunión tan importante, tan interesante como esta, con gente pensante y gente que tiene algo que decirnos en este momento que precisamente es muy importante en el mundo, porque es un momento de cambios profundos en que a veces ni siquiera nos damos cuenta de los cambios que se están dando. Yo voy a intentar dar una visión desde otra perspectiva, pero es muy convergente con lo que se ha estado viendo hoy. Es la perspectiva vista desde lo que se hace desde la gente, desde las iniciativas sociales que a veces tienen tantas dificultades para poderse llevar a cabo. Lo primero, voy a plantear un poco dónde estamos, qué está pasando en el mundo muy rápidamente, pero creo que es importante dar esa dimensión de las cosas para entender cómo tenemos que trabajar para transformar este mundo en un mundo mejor para todos, que eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando simplemente que las cosas se resuelven, como nos han dicho, con tecnología y dinero. No se resuelven solo con tecnología y dinero, ni como arquitectos con diseño y dinero. Se resuelven con una visión mucho más integral, mucho más compleja. Estamos en un
paso, creo que esta ponencia anterior les da a ustedes una visión clarísima de la complejidad que tenemos que manejar. Y ese es el paso fundamental de la evolución de este planeta. Es la complejización de todas las cosas, es el avance, pero estamos en un mundo en que las cosas pueden ir hacia allá, hacia saber administrar esta complejidad, o pueden ir hacia atrás, a imponérsenos una simplificación, una homogenización que va a destruir las posibilidades de avanzar hacia un mundo mejor. Entonces tenemos esas dos posibilidades. No hay ninguna garantía de que las cosas van a ir por un lado o por otro. Depende en gran medida de lo que hagamos nosotros. Por eso es importante ver que también la gente pobre de nuestras ciudades, de nuestro campo, está haciendo cosas. Que no solo son las universidades que están pensando, también es la gente en sus barrios, en sus lugares, en sus pueblos, que están haciendo algunas cosas. Bueno, lo primero es decir que estamos viendo procesos, un conjunto de crisis interconectadas que ahora voy a describir, que cuestionan la viabilidad misma del planeta. Nuevas formas de dominación y concentración del poder económico por grandes multinacionales que están depredando la naturaleza y están constriñendo al ser humano, están haciéndolo más dependiente, más heterónomo, menos autónomo. Por otro lado, emergen procesos que conciben al mundo, y esto es lo importante, como el espacio y el patrimonio de todos, y a nosotros como sujetos responsables en la construcción de esa nueva sociedad. Hay esta conjunción sinérgica de crisis. Hay una crisis energética, hay una crisis ambiental, hay una crisis alimentaria, producto precisamente de las otras dos. De alguna manera se ligan todas, hay una correlación entre todas estas crisis. Una crisis de producción, o sea, hay una sobreproducción de lo superfluo y un encarecimiento, escasez de lo necesario. Por un lado vemos toda esta exportación de productos chinos que no sirven para nada, y por otro lado pueblos enteros muriéndose de hambre porque no les llega la comida básica para subsistir. Una crisis económica financiera que parece que es la única que le interesa a los dueños del mundo, predominio del dinero especulativo en el mundo que está generando, entre otras cosas, esta urbanización salvaje que está acabando con mucho de nuestras ciudades, de la manera de vivir nuestras ciudades. Dinero no solo especulativo, sino incluso dinero negro que circula por el mundo para lavarse y que se lava muchas veces en procesos inmobiliarios. Un manejo financiero irresponsable que ha sido causa de las crisis financieras que están viviendo actualmente. Y una crisis de valores, estamos cambiando los valores, pero hemos perdido valores fundamentales. Estamos con una ética centrada en el dinero, cuando la búsqueda debería estar con una ética centrada en el respeto a la naturaleza y la dignidad humana. O sea, tenemos que cambiar totalmente nuestra manera de pensar y de hacer. Ahora, esto nos está generando varias cuestiones. Por un lado, una pobreza masiva, creciente en el mundo, y lo que es peor, un alejamiento de unos y otros, esta desigualdad creciente también. Este crecimiento además sin límites, porque se piensa que el desarrollo es un crecimiento ilimitado, han llevado a una contradicción, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo sustentable parece ya una contradicción. Si pensamos que el desarrollo es infinito en un planeta finito, pues estamos hablando de la insustentabilidad si seguimos creciendo al ritmo que estamos creciendo y a la velocidad en que lo estamos haciendo. Mucha gente admira mucho el proceso de China, creo que es absolutamente una irresponsabilidad. Cuando tú tienes la cuarta parte del planeta en población y creces al 10% anual, estás depredando el planeta. Estás impidiendo que muchos de los recursos que no son
terminales, sino que se pueden recuperar, no se recuperen, que no se recuperen los mares, que no se recuperen los bosques, que incluso estemos gastando un exceso de energía en la producción, por ejemplo en China, casi de una ciudad al día, cuando hay toda una cultura rural que podría estar replanteándose también la manera de vivir el mundo. Una pobreza y desigualdad, el despojo, la degradación ambiental, etc. Esta es la imagen de nuestras ciudades hoy. Y las dos son fruto de tener como concepto y como centro de nuestra ética el dinero. Este es el producto de la ciudad del dinero, las dos cosas, del que lo tiene y del que no lo tiene. Adelante. Estamos enfrentando también, los que queremos cambiar este mundo, esta tendencia a la expropiación de los saberes y saberes de la gente, de los pueblos, de sus excedentes económicos, de los recursos existentes en sus territorios, de sus conocimientos, de sus habilidades. O sea, se está expropiando esto en favor de quienes están acumulando el gran poder económico y acabando con muchas de las grandes capacidades que hay en nuestros pueblos de transformación. Se está también destruyendo los colectivos, todo lo que son las asociaciones, cooperativas, sindicatos, todo esto está amenazado. La organización es la base de la defensa sobre todo los más débiles y se trata de individualizarlo todo, uniformizarlo todo, porque esa es la manera de controlar las cosas. Adelante. Nos hemos llegado a hacer ciudades en que la gente que podía estar trabajando juntos tienen que verse por sí mismos para poder sobrevivir, poder vivir con un poco de dignidad en la ciudad. Y vemos estas imágenes de Lima construyendo esta ciudad, si es que le podemos llamar así. Son ciudades sin ciudadanos, de gente que no tiene derechos. Adelante. Hemos también llevado al reduccionismo, a la homogenización como estrategia de control, lo que está llevando a la pérdida de la diversidad biológica, pero también a la pérdida de la diversidad cultural. Esto que mencionaba el anterior ponente, que me pareció interesante, estas múltiples ciudades que viven en nuestra ciudad, que no necesariamente tenemos que uniformizar, sino que tenemos que comunicar con un propósito común, como enseñaba, pero que existen y que esa es la riqueza del mundo. La riqueza del mundo es la diversidad. La homogenización nos está llevando a un empobrecimiento brutal, tanto en la vida natural como en la vida cultural. Esto nos lleva a imágenes como la siguiente, una monotonía en la ciudad y a monocultivos en el campo. Esta foto ahí es de Iztapaluca, aquí en la salida a la carretera de Puebla, donde me imagino llegar con unas copas ahí y no sabes ni cuál es tu casa. Te puedes meter en líos con algún marido celoso en la fila de atrás de tu propia casa. Está, y ya se dijo también, otro efecto que es gravísimo, son las múltiples formas de exclusión. Se habla mucho de la exclusión como sinónimo de pobreza. La pobreza es una de las formas de la exclusión. Es la desposesión, es la pobreza extrema. Es cuando le has quitado a la gente la capacidad de poder ver por sí misma. La exclusión social, cuando le niegas los derechos económicos, sociales, conquistas sociales que ha tenido la gente, que se van negando, se van acabando, o se van controlando, o se van subordinando a los derechos económicos de unos cuantos. La exclusión política, la imposibilidad de incidir en las decisiones que afectan realmente nuestra vida. Se habla mucho de participación, pero participa atrás de tu casa, en el patio de tu casa. Cuida un árbol, clasifica la basura, recoge la caquita de tu perro, guarda tu coche un día a la semana. Pero no te metas en las grandes decisiones, esas las toman quién sabe dónde. No, nosotros queremos tomar decisiones que afectan nuestra vida. Este es un punto clave, porque no queremos ser excluidos culturalmente.
políticamente. Y culturalmente, que precisamente se hablaba en la plática anterior de la importancia y vitalidad de esta exclusión cultural, ¿no? Que está llevando, entre otras cosas, a esta homogeneización que destruye culturas, formas de vida locales. Y la imposibilidad de construir una cultura humana hacia el futuro, ¿no? Esta es la cuestión. Cuando estás excluido, difícilmente lo haces. Esta exclusión también territorial implica una segregación urbana, una marginación rural, todo lo que estamos viendo en nuestras ciudades, los absurdos de poner a los pobres lo más lejos que podamos, porque ahí pueden pagar la tierra, supuestamente, cuando tendríamos que tenerlos cerca de donde están las fuentes de trabajo, para que ellos no pierdan. O sea, están perdiendo cuando estamos mandando a estas zonas como la que nos traen las fotografías, donde la gente hasta se gasta el 40% de su sueldo en transportarse a esta ciudad a trabajar, porque ahí no hay trabajo. Estamos dándoles viviendas de 2 cuartos y hasta de 1 a familias que tienen 4 hijos. Yo les digo, no nos hemos especializado en niñas y niños para poder tener 2 cuartos. Tenemos que tener casas de 3 habitaciones. En consideración, viviendas de 34 metros para familias de un promedio de 4,5 miembros en este país. Entonces, estamos trabajando las cosas en abstracto, absolutamente en abstracto, en base a estadísticas y no en base a tener la presencia del ser humano enfrente de sus necesidades, de sus capacidades, de sus posibilidades. Y eso nos lleva a esta cuestión territorial, pero nos lleva también a esta exclusión psicológica, que es quien ha perdido todo esto, pierde incluso su autoestima, la capacidad de creer en sí mismo, de que puede transformar el mundo. Por eso es tan vital trabajar en la base social. Con todos nosotros tenemos que transformarnos para empezar a trabajar juntos, a transformar este mundo. Implica, como se dijo en la conferencia anterior, un profundo conocimiento. Si queremos transformar algo, necesitamos conocer por qué estamos en esta situación y cómo la podemos hacer. Este es un efecto, una imagen de esta exclusión total. Esta también es en Perú, en Ica, después de un desastre natural, aprovecharon de sacar a los pobres del centro de la ciudad y los mandaron aquí al desierto con raya de cal. Y ahí ven la exclusión completa. Esta no es la imagen del mundo que quisiéramos. Y aquí hay 2 frases de Einstein que a mí me gustan mucho. El mundo que hasta este momento hemos creado como resultado de nuestra forma de pensar tiene problemas que no pueden ser resueltos pensando del modo en que pensábamos cuando creamos esos problemas. Esto me parece fundamental y se complementa con la otra. Es absurdo esperar la solución de un problema de quienes lo han causado, y nosotros estamos acostumbrados a exigirle al gobierno, exigirle a los poderosos que cambien su manera de pensar. No es por ahí. Los que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar somos nosotros, los que estamos afectados por esa manera de pensar, por ese mundo que se está construyendo, que cada vez se aleja más del ser humano y que podemos acercarlo, porque los momentos de crisis son momentos que permiten saltos cualitativos fundamentales, pero requieren de una energía, requieren de una cohesión importante de gente que esté trabajando por un mundo. Todas estas manifestaciones que estamos viendo hoy en el mundo son expresión de esta inquietud, no necesariamente de un planteamiento transformador todavía. Creo que eso falta mucho para poder tener un planteamiento muy claro, universal, porque además tenemos que pensar universalmente, no podemos seguir pensando solamente localmente o nacionalmente. Lo que es fundamental es que vivimos un planeta, que ese planeta es nuestro patrimonio, que no podemos irnos a otro, no sé si alguna vez lo podamos hacer. Habrá muchos soles y muchos planetas, los millones y millones de estrellas que hay en el universo. Probablemente hay vida en otros lados, pero estamos tan lejos que difícilmente podemos pensar que nuestra salvación está por ahí. Nuestra salvación está aquí. Tenemos un patrimonio común que es este planeta. Tenemos que
saber convivir con él, y tenemos que vivir en un solo lugar, un solo ser ciudadanos del mundo y no estar tan fragmentado como actualmente lo tenemos. Pero eso implica que tenemos que empezar a superar incluso nuestras contradicciones, aprender a vivir con ellas por esta diversidad tan rica que implica. ¿Qué ciudad queremos? Hicimos una consulta, estamos trabajando por el derecho a la ciudad en la Ciudad de México, ya se firmó la carta por el derecho a la ciudad, pero cuando se hizo una consulta en el Zócalo, llegaron los grafiteros, plantearon esta duda: ¿qué ciudad prefieres? ¿La ciudad de la luz, la ciudad de la sombra, la ciudad sana ambientalmente, la ciudad destrozada ambientalmente? Por ahí apareció un niño con un globito que decía derecho a la ciudad. Yo creo que nos queda la posibilidad de soñar, de experimentar y de apostar por lo imposible. Creemos que las cosas son imposibles, no hay que apostar por lo imposible. En el momento que nosotros creamos en las cosas, las podemos transformar. Y miren lo que me encontré en un graffiti en Puerto Rico. Adelante. No sabían que era imposible, lo hicieron. Nosotros podemos pensar que lo imposible puede llevarse a cabo, pero tenemos que pensar de otra manera. Bueno, estas cosas van a parecer que son demasiado sencillas para poder empezar algo, pero estamos hablando del campo que nos toca a nosotros, los que estamos metidos en el tema del hábitat, de la vivienda, del lugar donde vive la gente, de las ciudades. Entonces, en América Latina, muchos colectivos, redes, mucho de esto surge precisamente del 92, en Río de Janeiro, en la cumbre de las ciudades, se empezó a discutir el tema, no del derecho a la ciudad, todavía no se hablaba tanto de eso, pero se hizo ahí un documento muy interesante, por ciudades, pueblos, aldeas democráticas, justas y sustentables, que fue la base que tomaron los propios brasileños para poder seguir trabajando, sacar en el 2001 el Estatuto de la Ciudad y influir muy poderosamente en su constitución y en varios instrumentos que se están manejando en Brasil y que tienen mucha dificultad de aplicarse por los grandes intereses económicos, por las contradicciones que se dan entre los partidos y todo esto, pero que está ahí, está avanzando. Y son ellos los que proponen, en el marco del Foro Social Mundial en Porto Alegre, en el 2001, la formulación de una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Se empieza a trabajar esto con varias redes y ya se tienen 2 proyectos, todavía está cuestionado, la redacción misma de la Carta, se le pueden meter mucho más cosas, pero es un elemento que ha generado movimientos muy interesantes en varias partes del mundo y sobre todo en América Latina. En América Latina ya hay un caso de Ecuador que ya tiene ha metido el derecho a la ciudad en su constitución. La Ciudad de México tenemos ya una carta por el derecho a la ciudad firmada por el gobierno, por actores sociales. Se está actualmente viendo cómo darle valor jurídico al derecho a la ciudad y cómo implementar esto de acuerdo a una estrategia compleja. Algo les voy a mostrar aquí. Y hay otros 2 temas que estamos articulando a eso desde el campo nuestro, que es la producción social del hábitat y la gestión participativa del hábitat. Adelante. Entonces, el derecho a la ciudad se concibe como un sistema complejo, como un derecho colectivo, un sistema complejo, la ciudad como un sistema complejo, y el derecho como un derecho colectivo de todos los habitantes. Y es el usufructo equitativo de la ciudad entre principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Como ven, está mezclando toda una serie de cuestiones, no solamente lo ve desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental. La producción social del hábitat son procesos generadores de espacios habitables, equipamientos, viviendas, etcétera, que se producen por actores que trabajan, que controlan el proceso bajo un criterio de no lucro. O sea, lo que se valora aquí es el trabajo de la gente y no un capital. O sea, se trabaja con otro concepto que es contradictorio con la producción masiva de viviendas mercancía,
pero que finalmente una política de vivienda debía ser complementario y convergente con esa política, puesto que no podemos con una política de este tipo acabar con todo el sistema que nos rige. Esos son avances que se van haciendo para ir ganando espacios de transformación y de ir ensayando esos sueños y practicándolos de otra manera. Y la gestión participativa del hábitat implica precisamente esa participación de todos nosotros en la gestión de nuestra ciudad al más alto nivel posible, no haciendo zanjas solamente, que es como nos han dicho que es la participación muchas veces, sino a niveles de decisión, de control de los procesos productivos y de gestión de la ciudad, y también de cogestión y de autogestión fundamentalmente. Entonces estamos hablando de compromiso en que la sociedad se toma los atributos de poder participar activamente al nivel más alto posible de injerencia en las decisiones. Este es como trabajamos aquí la Carta de la Ciudad de México, con esta matriz que liga el sueño. Este sueño sale de una asamblea mundial de habitantes de ciudades, de gente de barrios populares, que vino a México de 32 países en el 2000. Estuvieron trabajando sobre esto. Esta es la ciudad que queremos, una ciudad democrática, incluyente, sostenible, productiva, educadora, habitable, que quiere decir segura frente a desastres, frente a la violencia, saludable y sobre todo convivencial y culturalmente diversa. Y esto lo cruzamos, es la misma información, pero organizada de otra manera, con el ejercicio, con estos fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad. El ejercicio pleno de la ciudadanía, que quiere decir fundamentalmente todos los derechos existentes y no existentes. O sea, aquí estamos manejando también, como diría Jordi Borja, el derecho a la ilegalidad. O sea, tú cambias una legalidad que no está sirviendo a la gente ensayando algo que se sale de esa ilegalidad. Pero si no lo ensayas, si no lo practicas, nunca lo cambias. Entonces, tenemos también que trabajar por los derechos que no están reconocidos. Uno de ellos es el derecho a la ciudad, precisamente. Y como ven, está siendo reconocido en base a procesos sociales comprometidos en llevarlo a cabo. El otro eje que arma esto, el renglón, es la democratización profunda de todos los espacios de gestión de la ciudad. El segundo fundamento es la función social de la ciudad y la propiedad, la gestión democrática de la ciudad, la producción democrática de la ciudad y en la ciudad, el manejo sustentable y responsable de recursos, el disfrute democrático de la ciudad. Vamos a verlo en las siguientes fotos un poco de más detalle. Ejercicio pleno de la ciudadanía es este ejercicio de todos los derechos y garantizar el derecho de todos en el campo del hábitat a un lugar donde vivir en paz. La función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad. Fundamentalmente aquí lo que estamos buscando son las oportunidades para todos, de la equidad distributiva, la prevalencia del interés colectivo frente al individual, pero manejado, decidido colectivamente, no decidido por unos cuantos, porque eso también es una manera de imponerse al otro. Es una foto precisamente del Foro Social en Porto Alegre, en el 2003. La gestión democrática de la ciudad, la participación amplia de la ciudadanía en la planeación, en la gestión de la ciudad, en el control de los procesos. Y esto implica fortalecer la democracia representativa, pero a partir de la participación de la gente. Mecanismo de decisión y gestión democrática directa, espacios para la formulación y conducción participativa de políticas públicas, programas participativos de planeación, etc. O sea, todo lo que implica la participación a nivel más alto posible. Agregamos, esto está en la Carta Mundial, pero agregamos otras 3 cuestiones que nos parecían fundamentales en la Carta de la Ciudad de México. La ciudad como producto del esfuerzo colectivo. Reconocer que la ciudad, por ejemplo, nuestra ciudad, yo oía las mismas cifras en Brasil, oía las mismas cifras recientemente en Venezuela. Prácticamente 2/3 partes de la ciudad, de muchas de nuestras ciudades han sido producidas por la gente, sin apoyo en nadie. O sea, la mayor parte de la vivienda de esta ciudad la ha hecho sin apoyo.
Entonces reconozcamos ese valor, ese esfuerzo que hace la gente, ese potencial enorme, apoyémoslo, ayudemos técnicamente a que sea más eficaz y logremos que haya un apoyo de las instituciones para que se haga con más rapidez. Actualmente la gente tiene que tomar casi 30 años para consolidar un movimiento, con financiamiento, con subsidios, con apoyo técnico, con más organización social, sobre todo con eso, con más organizaciones se pueden hacer cosas mucho más rápido y de mucho mayor calidad. Les voy a mostrar algunas cosas hechas en este país. Pero por otro lado también la producción democrática en la ciudad, quiere decir que todos puedan insertarse productivamente en nuestra sociedad, sobre todo los jóvenes que no tienen opciones, los viejos que están siendo rechazados, tanta gente que está sin trabajo. ¿Cómo incluir a la gente en la producción de la ciudad y en la producción de la ciudad? Ser una ciudad productiva, no una ciudad solamente consumidora. Nos han llevado a 3 cosas muy pasivas. Si tienes dinero, compras. Si no tienes dinero, eres sujeto de los programas sociales, de los fondos estos de inversión social que aquí se llaman oportunidades o lo que sea, o sea, un regalito para que sobrevivas escasamente. O si no, la otra cosa es la exclusión social. No, lo que queremos es una sociedad productiva, una sociedad que tenga esa capacidad de subsistir por sí misma, y que todos tengan esa oportunidad. Y esto es un reto enorme y que se está perdiendo por la lógica misma del sistema económico actual. Entonces, casi trabajo perdido es trabajo perdido en Europa. Por eso hay tanto desempleo. O sea, estamos tecnologizando tanto que se van perdiendo los empleos y no se encontraba una manera de incorporar a la gente. Por eso, muchas de las protestas de los jóvenes en Europa es que, estando preparados, gente de las universidades, son movimientos no de la base social, son movimientos de muchachos universitarios preparados que están en las calles indignados porque no tienen la oportunidad de incorporarse productivamente a sus sociedades. Y eso en países como los nuestros todavía es más grave. Adelante. Luego tenemos la parte de manejo sustentable y responsable de los recursos, de los bienes comunes, yo diría. Y tenemos que volver a hablar de bienes comunes. La tierra, el agua, el aire, son bienes comunes limitados además, no productos escasos sujetos a la especulación, sino que son bienes limitados para la vida. Es otro concepto. Por eso no pusimos aquí desarrollo sustentable, en tanto siga siendo una contradicción en el mundo, sabiendo lo que quiere decir. Intencionalmente hablamos de responsabilidad más que de desarrollo. El verdadero desarrollo que estamos buscando como seres humanos es el desarrollo de la persona humana, el desarrollo de nuestras relaciones con el mundo, con el planeta, la superación de estas divisiones que nos hacen estar siempre antagónicos con los demás para poder ser responsables ante nuestro mundo y hacer un mundo para todos. Esto tiene implicaciones muy fuertes en esta parte del manejo de los recursos y de los bienes comunes. Entonces tenemos que evitar que el desarrollo urbano se realice a costa del campo, de otras ciudades, de las futuras generaciones. Ya se habló aquí de la huella. La huella, nos daban en Canadá la huella, por ejemplo, de Vancouver, y era una cosa impresionante. O sea, hacían un cálculo, si todas las ciudades del mundo, todo el mundo viviera con la calidad de vida que tienen en Vancouver, se necesitarían más o menos 3 planetas para poderle dar subsistencia a todo el mundo. O sea, estamos generando soluciones que no están siendo adecuadas para la protección precisamente responsable de este patrimonio que es el que tenemos en las manos, el patrimonio natural, el patrimonio de nuestros recursos, de nuestros bienes comunes. Y finalmente, la otra cosa es precisamente el disfrute de la ciudad. La ciudad es un espacio de intercambio, de encuentro, de convivencia, de recreación, de creatividad, de manifestación. Es el ágora política, es todo eso. La ciudad tiene muchos elementos que le dan sentido a la ciudad, es el origen de la ciudad, por eso es tan rica la ciudad y por eso la gente se va a vivir a la ciudad.
pero lo que estamos teniendo ahora son ciudades cerradas, donde unos se encierran detrás de rejas, los que tienen derechos se encierran, los otros no tienen derechos, están sin un lugar adecuado, están en la marginación, no estamos compartiendo, no estamos disfrutando nuestra ciudad. Este es el punto, finalmente, lo que en el sueño de la gente es fundamental, que nuestra ciudad, en lugar de padecerla, la disfrutemos plenamente. Ahora, los otros elementos de cómo se liga esto con la producción y la gestión misma de la ciudad, los otros dos temas que estamos viendo. Aquí nomás voy a apuntar algunos elementos de estrategia que pensamos que son fundamentales. O sea, necesitamos reconstruir el tejido social, fortalecer la economía popular, buscar una gestión participativa y la gobernabilidad o la gobernanza de las ciudades, el mejoramiento ambiental, la preservación y la convivencia social. Son estos elementos que tenemos que estar manejando simultáneamente. Entonces necesitamos una estrategia que sea capaz de superar la pasividad, la dependencia, de construir ciudadanía activa, responsable, productiva y de articular aspectos sociales, económicos, territoriales, etc. Entonces, allí se liga con la producción social como uno de los terrenos de experimentación de lo imposible y de los sueños. La Carta de la Ciudad de México, por ejemplo, si la concebimos como un sueño, es como un plan de navegación hacia dónde queremos ir. O sea, la gente te decía sus sueños, ¿cómo quiero la ciudad? Y fue muy interesante porque se hizo también dos consultas con los niños, una que se pusieron a hacer un concurso de dibujo y otro en el Zócalo, al Día de Derechos Humanos, que pusieron unas urnas y muchas de las opiniones venían de niños de 7, de 8, hasta de 4 años. Impresionante. Fueron las mejores opiniones. Los niños saben cómo quieren su ciudad. Fue muy, muy interesante verlo. Mientras más viejos, más difícilmente lo veían, tal vez porque ya están acostumbrados a que no se puede. Los niños sí soñaban sus ciudades y la soñaban maravillosamente. Entonces necesitamos llegar a 3 objetivos: contribuir a impulsar procesos de organización social, fortalecimiento del tejido social y construcción de ciudadanía activa y responsable. Construir ciudades habitables, justos, democráticos, sustentables y consolidar una economía popular sólida y viable. Son estos 3 elementos. O sea, sí, aquí hablamos no solo de sustentabilidad ecológica, sino el concepto de sostenibilidad. Bueno, aquí hay divergencias en la manera de decirlo, pero como lo pensamos aquí, era la sostenibilidad no solamente es la parte ecológica, sino la parte social, fundamentalmente sociocultural, porque es la base de todo esto, y la parte económica también, cómo generas una economía viable para que esto se sostenga también en el tiempo. Bueno, adelante. Pues aquí poníamos un triangulito que también se puede convertir en la imagen que nos presentó el anterior expositor de traer, pero aquí juntamos desarrollo social y político participativo. Aquí está el ser humano, persona, o sea, el crecimiento de la persona es fundamental para crear colectivos. Está la cultura, está la organización social como base fundamental. Lo pusimos arriba porque es de ahí de donde tiene que venir el cambio. Siempre lo ponemos abajo como la base social a la que le gotea nada. Mejor pongámosla arriba como fundamento del cambio que necesitamos. Sí, ya estoy terminando. El desarrollo urbano sustentable, el desarrollo económico. Yo no lo voy a exponer porque lo que quiero presentarles es algunas experiencias muy rápidas en los 5 minutos que me quedan. Adelante. Bueno, adelante. Estos son aspectos participativos con mujeres, jóvenes que están produciendo su vivienda, decisiones en las plazas, defensa con símbolos, personas símbolo, como Superbarrio, ya no puedo platicarles, son anécdotas muy simpáticas, pero la gente
que piensa su ciudad, que la dibuja también, que toma decisiones. Este es en el Foro Social Mundial, el primero que se hizo en México, en enero de 2008. Ahí empezamos a discutir el derecho a la ciudad. 2 años después teníamos la carta firmada. O sea, esto quiere decir que se pueden lograr las cosas. Cuando se quiere, se pueden lograr. Y estas algunas imágenes de esta ciudad habitable, segura, saludable, convivencial, que han ido creando grupos sociales en México. Adelante. Este, por ejemplo, es aquí en Santa Lucía. Esto era un basurero. Vean la transformación, cómo lo hizo la gente. Y lo hizo con crédito de FONAPO en el 1998. Adelante. Miren, esta es parte de ese lugar, con una diversidad de cosas, pero con juegos. Las calles no son para los coches, son para los libros, entre las casas. Hay toda una concepción manejada por la gente, decisión de ellos mismos de irse para arriba para tener espacio para lo colectivo, para tener espacio para los separados. Este es en Paraguay, una cooperativa en Paraguay, que al revés ellos buscaron un lugar adecuado, en un lugar muy sano, muy bonito, ahí no hay tanto problema de ir de la ciudad un poco lejos. Me mostraba esta foto uno de los miembros de esta cooperativa hace un año y me dicen, ahora está mucho más bonito. Ya tenemos pavimento, ya tenemos más flores, ya tenemos más plantas, ya tenemos más cosas. O sea, estas cosas crecen, se mejoran, mientras que las cosas, las viviendas que estamos haciendo masivas y que la gente no participa, que no tiene ninguna injerencia, se deterioran, se pintan, se grafitean. Estos son fotos de Costa Rica, de Brasil, de aquí de México, de cómo se está metiendo el trabajo, la actividad económica y la preparación de todos los sujetos en la producción de sus viviendas. No producen todo, pero participan las mujeres, participan los niños, participa todo el mundo. Esto es aquí en el Molino, cerca de Xochimilco, cerca de la Aguam Xochimilco, donde hay un conjunto de producción social muy grande, y actualmente la gente está organizada, después de 25 años, está produciendo hortalizas y se divierten y mejoran el ambiente, pero además tienen un ingreso, tienen una mejora alimentación. Actividades que se pueden generar con la gente en los conjuntos que se producen por la gente misma, tanto materiales y componentes de construcción como servicios que pueden estar instalados, manejados por la misma gente para fortalecer su economía. Miren, esta es la imagen de otra área más grande aquí en el Molino de producción de hortalizas por la gente organizada de estas comunidades. Entonces, adelante. Entonces, la producción, por ejemplo, en este caso social del hábitat, esto es también aquí en Santa Lucía, ellos crearon este bosquecito, tienen unos tanques para captar agua, poder regar ese bosque, que les protege el talud porque tienen viviendas abajo también, pero además les da un lugar de recreación magnífico. Acaban de poner esto para el cultivo, con accesibilidad del chapino, para poder producir también sus propios hortalizas. Este es otro caso aquí en Naucalpan, que el municipio se peleó con los compañeros y les obligó a tratar el agua. Es el único barrio que lo trata. Bueno, se cerraron el físico, tratan el agua anaeróbica y aeróbicamente. Dijeron, ya que tenemos el agua, ¿por qué no sembramos flores y generamos una economía? Entonces están empezando a hacer circuitos positivos en lugar de círculos viciosos, círculos positivos de manejo de los procesos de metabolismo, incluso propios metabolismos. Son cosas manejadas por la gente, organizaciones sociales de estas ciudades. También se pueden usar tecnologías, ¿no? Estos baños ahorradores, calentadores solares, reciclamiento del agua, etc. A veces con esto te dan hasta una hipoteca verde en este país. Y a lo mejor pones un poquito ahorrador y un calentador solar y te dan la hipoteca verde, pero acabaste con un bosque, acabaste con una tierra de alta productividad. La parte macro de lo ecológico parece que no cuenta.
en absoluto en las decisiones que están tomando. Esto es también muy interesante, cómo puedes aprovechar edificios antiguos. Esto es en Argentina, en el movimiento de ocupantes inquilinos, que generó una ley y generó un fondo que el gobierno puso. Pudieron comprar fábricas, las están aprovechando la estructura, los materiales, en lugar de tirarlos, que es energía también que está en el planeta ya gastada, para poder construir su vivienda. Y miren lo que están haciendo. Adelante. Están logrando hacer esto de esa forma y aprovechando toda la estructura y todos los elementos que estaban en ese edificio. Adelante. Por último, les presento esto, que es otro concepto. Estamos hablando aquí de ciudades, de macrociudades, de megaciudades. Este es el campo mexicano, es en la zona de Cuetzalan. Son como 4 o 5 municipios que se han organizado en torno a una cooperativa de producción actualmente de café orgánico. Empezaron acabando con los explotadores. Y esto podemos decir, es una ciudad dispersa, no es una concentración. Lo que están haciendo en Chiapas, que me parece terrible, de concentrar a la gente que le gusta vivir dispersa, porque es su cultura, le gusta vivir cerca de su milpa, convertirla en habitante urbano que pierde su capacidad de autosubsistencia sin tener una entrada a un mercado realmente poderoso. Cuando esta gente lo que está haciendo es al revés, se mantiene dispersa, pero verán todo lo que están haciendo. Adelante. Estos tienen un pintor ahí, de ellos mismos, que ha estado pintando todo lo que ellos hacen para el ciclo de su café, desde que lo siembran hasta que lo venden en el mercado, hasta que lo cultivan y lo comen. Todo esto se han propuesto hacer. Ellos tienen un plan a 20 años. O sea, actualmente los gobiernos ya no planifican nada. Esta gente está planificada, tiene 20 años de planeación. Muchas de esas cosas ya la están haciendo: captación de agua y lluvia, sanitarios ecológicos, tratamiento de aguas residuales. La cuestión económica viene aquí: la cría y engorda de peces, producción de huevo y carne, producción de carne de cerdo, producción de leche, producción de abonos orgánicos para poder reciclar los residuos del café en la producción de abonos orgánicos, producción de hongos que se producen también con abonos orgánicos y que además de reciclar los residuos del café permiten mejorar su alimentación y también mejorar su economía al venderlo. Huertos orgánicos, producción de miel, fogón de bajo consumo de leña, captación de energía solar. Todo esto, salvo esto último, lo están haciendo ya. Aquí hay unas fotos de algo que lo puede mostrar. Esta es una escuela que han hecho, su escuela primaria, hecha con bambú. Me sorprendió mucho la calidad de lo que están haciendo. Van a ver ustedes varias fotos. Y les pregunté cómo lo hicieron, dónde aprendieron la tecnología. No, pues mandamos a un compañero a China. Son población indígena de los altos de la sierra del pueblo, población indígena. Una de sus condiciones que han puesto para ser miembro de esta cooperativa es que tienes que hablar tu idioma, tienes que hablar el náhuatl. O sea, quieren surgir al mundo a partir de lo que ellos son. Eso me parece fundamental. O sea, tú puedes transformar el mundo a partir de lo que eres, no de lo que no eres. Adelante. Esta es la captación de agua. Esta es una escuela que tienen, que es para padres, para niños que todavía no entran a la primaria. La tienen con un Montessori mejorado, dicen ellos, porque el Montessori es muy individualista. Ellos tienen un Montessori más colectivo y lo tienen metido dentro del cafetal para que los niños sepan cuál es su futuro económico y aprendan también las técnicas. Esta es la producción de los subproductos de los residuos del café, para producir abonos, para producir los hongos, para muchas cosas. Esta es la miel de la abeja melipona, que es la nativa de América, que tiene cualidades medicinales muy grandes y también saborosas. Entonces esto lo están poniendo en todas las casas. Un fogón ahorrador, es abrazario. También la están promoviendo para que la gente gaste menos leña y puedan tener una cosa adecuada a la cultura local, a echar las tortillas, a todo esto.
también lo están promoviendo en las viviendas. Después de 30 años de estar organizado, ahora recién se meten en la vivienda. En la calidad de lo que están haciendo muebles, y ya empiezan a ver en todo el pueblo elementos de esto. Acaban de crear su última cooperativa de 9 que tienen, es la producción de elementos de bambú. Este es el tratamiento de aguas servidas en una casa, que también lo están promoviendo, que se haga en todos los lugares lo más posible. Adelante. Este es tratamiento del agua servida de un centro de capacitación que tienen formidable. Entonces, aquí es más colectivo, es otro sistema más complejo. Adelante. Esta es la producción de abono también, con residuos vegetales. Y finalmente está, creo que hay una más. Esta, por ejemplo, lo construyeron la semana que estuvimos ahí, construyeron este techo de bambú también, lo hizo uno de ellos. Le pregunté, oye, ¿cómo le hacen? No, pues es que yo quisiera a México estudiar arquitectura, porque yo no soy arquitecto. Me enseñó cómo había conseguido las 700 gentes representando a 10,000 ahorradores. O sea, tienen un poder económico siendo pobres, tienen un poder económico que les permite, no reparten las utilidades de todos sus procesos, sino que las van acumulando en nuevos servicios y nuevas actividades. Esto es un ejemplo, digo yo, de estas estrategias que mostraba yo muy rápidamente, de manejar lo sociocultural profundamente, la organización social, la evolución de tu cultura. A partir de lo que tú eres, vas abriéndote al mundo, no te quedas estancado, pero es a partir de lo que tú eres que ellos lo han tomado. La parte ecológica y económica, la parte territorial, o sea, el manejo de un territorio. Es la única zona de esa parte de la sierra que aún preserva sus bosques. O sea, que no han acabado con ellos porque ellos controlan ese proceso. Entonces esto pasa en este país. Son pequeños elementos que nos dan la esperanza de que las cosas se pueden hacer de otra manera, pensar las cosas de otra forma, y que se pueden hacer, y que además esto va dándole dignidad a la gente. A mí me da mucho gusto ir ahí y ver indígenas que no te ven con la cara para abajo, sino te ven de frente, mujeres que están tomando la conducción de sus procesos poco a poco en un contexto muy machista, que empiezan a surgir, que empiezan a ser dirigentes también, con una energía muy importante. O sea, ver que estas cosas pasan tanto en lo urbano como en lo rural, iniciativas que difícilmente las apoyan porque no son negocio para otros, porque no son rentables políticamente, porque la gente quiere mantener su autonomía en muchas de estas experiencias, tanto urbanas como rurales. No tienen apoyos y las hacen. Creo que si lográramos cambiar las cosas trabajando más gente, podemos hacer transformaciones más profundas. Yo les dejo esto como reflexión y como una muy breve, esta plática debe llevar como 3 horas prácticamente, pero un acercamiento para poderlo comentar más adelante. Muchas gracias.